adoramos Jesús. Poderoso Dios, aleluya. Te adoramos Dios. Te adoramos Dios, aleluya. Gracias Señor. Gracias, tú eres Dios, aleluya. Poderoso tú eres Jesús. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Te adoramos, mi Dios, te adoramos, Jehová, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Dios, aleluya. Te adoramos, Maestro. Te adoramos, mi Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Sí, Señor, aleluya, te adoramos, gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya, vive Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Vive Dios, aleluya, te adoramos Jesús. Gracias Jehová, gracias, mi Dios, gracias Jehová, aleluya. Tienes la gloria y la honra, Jehová, vive Dios. Poderoso tú eres Jesús, poderoso tú eres Jesús, aleluya. A ti en la gloria, a ti en la honra, Jehová, vive Dios. Sí, Señor, te adoramos, te damos toda gloria y toda honra, Jehová, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Maestro, te adoramos, te damos gloria y honra, Jehová, vive Dios. Gracias, mi Jesús, Señor. Sí, Jehová, milagroso eres, Jehová, aleluya. Poderoso eres, Jesús, aleluya. Gracias, mi Dios, gracias, mi Jesús. Gloria a Dios, aleluya, Padre, te damos gloria y honra, Jehová, gracias, mi Dios. Gracias, mi Jesús, aleluya, poderoso Dios. Sí, Señor, aleluya, la gloria es tuya, Jehová, vive. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, Señor, aleluya. Te damos toda gloria, Señor, aleluya, gracias, Señor. Gracias, mi Jesús, gracias, mi Jesús. Gracias, Señor, te damos toda gloria y toda honra, Jehová, aleluya. Merecedor de toda alabanza, mi Dios, aleluya, 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 gracias, Señor. Milagroso, Jehová, aleluya. Sí, Señor, gloria, Jehová, aleluya, vive Dios. Que el Señor le siga bendiciendo, aleluya, grandemente, aleluya, que es la gloria, sí, Señor. Gloria a Jehová, gloria a Jesús. Te adoramos, mi Dios, aleluya, Jehová. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya, vive Dios. Grande tú eres, Jehová, vive Dios. A ti en la gloria, a ti toda honra, Jehová, vive Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya, vive Dios. Gracias, Señor, aleluya, sí, mi Jesús. Hay poder en Jehová, vive Dios, aleluya, gloria a Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, aleluya. Te adoramos, Jehová, vive Dios, aleluya. Hay poder en Jesús, hay poder, aleluya, la gloria es tuya, mi Dios. La gloria es tuya, mi Dios, aleluya, sí, Jesús. Gracias, Jehová, aleluya, gracias, Señor. Gracias, mi Dios, aleluya, gracias, Señor. Gloria a Dios, sí, Señor. Gloria a Dios, tú estás obrando, Señor, aleluya. Tú estás obrando, mi Dios, aleluya. Sí, mi Dios, aleluya. Gloria a Dios, aunque no te podamos ver, Dios, tú estás obrando, Señor. Sí, mi Dios, aleluya, en cada situación, Señor, aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Sí, mi Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Sí, mi Dios, está sobrando, aleluya. Aunque no te pueda ver, Señor, estás ahí, Señor, obrando, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús.
aleluya. Adoramos al que vive para siempre, vive Dios. Sí, mi Dios, aleluya. Tú eres el Rey, aleluya. Gloria a Dios, en medio de todo tú estás ahí, Señor, aleluya. Tú eres el que está obrando, mi Jesús, aleluya, vive Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios, sí, mi Dios, gloria a Jesús, sí, Señor, Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya, vive Dios. Gloria a Jesús, aleluya, vive Jesús. Que el Señor le siga bendiciendo, vive Dios grandemente, aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes. Vive Dios, aleluya, que nos están viendo en esta preciosa noche. Gloria a Dios, que el Señor les siga bendiciendo a usted y a su familia grandemente. Vive Jesús, aleluya. Gloria a Dios, allá Nilsa, vive Dios. Dios te bendiga de Bethlehem. Gloria a Dios a cada hermano, vive Dios de nuestra iglesia, ¿verdad? Mi nombre es la hermana Angélica Martínez. Aquellos que no me conocen, vive Dios, gracias a cada amigo, a los hermanos que están ahí, ¿verdad? Vive Dios, aleluya, atentos, vive Jesús, aleluya. En esta noche vamos a tener, ¿verdad? El estudio, la clase bíblica, vive Dios, aleluya, vive Jesús. Y primeramente vamos a orar, vamos a darle la gloria y la honra primeramente al Señor y darle gracias, ¿verdad? Por esta oportunidad que nos estás permitiendo en este día, en esta noche, vive Jesús, aleluya. Gracias te damos, Padre amado, Dios mío. Te damos a ti toda gloria, a ti toda honra, Dios mío, Padre amado. Gracias por esta oportunidad que tú nos has dado en esta noche, mi Dios, Señor. Pidiéndote, Dios mío, que tú te sigas glorificando, Dios mío, Jehová, aleluya. Bendice a cada hermano, Dios mío, a cada amigo que, Padre mío, nos están escuchando en esta noche, Dios mío. Señor, que esta palabra, Dios mío, sea la que obre en cada uno de nosotros. Señor, que tú nos dé la fuerza para seguir hacia adelante, Dios mío. Gracias te damos, Padre mío, por todo lo que tú nos has dado, por este privilegio, Señor. A ti es toda la gloria, a ti es la honra, Jehová. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. A ti es toda la gloria y la honra, Dios mío. Gracias, Señor, aleluya. Todo en tu nombre, mi Dios. Vive Dios, aleluya. Somos de la iglesia Fuente de Vida. Vive Jesús aquí en Camden, New Jersey. Vive Dios, nuestros pastores Antonio y Sonia Martínez. Vive Jesús y nos gozamos en esta noche, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? De no estar todos unidos en la iglesia, pero estamos todos unidos en un mismo espíritu, que es lo más importante, ¿verdad? Vive Dios. Seguimos diciendo que el Señor les siga bendiciendo y vive Dios. Vamos a buscar en nuestra Biblia, vive Dios, para así comenzar. Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 1, vive Dios, y vamos a leer del versículo 1 al 9, vive Dios, aleluya, vive Jesús. Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 9, vive Dios, gloria a Jesús, aleluya. Adoramos al que vive, vive Dios. Y la palabra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, en fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vive Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Vive Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y en esta noche, ¿verdad? El tema de la clase bíblica estamos estudiando es el estudio bíblico 11. Y el tema dice así: el evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Vive Dios, aleluya. Y en esta noche, ¿verdad? Vamos a tener a mi esposo, el hermano Johnny Martínez, que él es el que va a estar trayendo, ¿verdad? Vive Dios, esta clase bíblica, esperando que cada uno de ustedes se gocen de manera especial. Que el Señor les siga bendiciendo a nuestro hermano Johnny. Vive Jesús. Hermano, que Dios le bendiga nuevamente, alabado sea el Señor.
En esta noche pues damos gracias a Dios por este privilegio que nos da, alabado sea el Señor, de traer esta clase bíblica, alabado sea el Señor, aleluya. Yo le invito a todos que busquemos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 17, alabado sea el Señor, porque en esto es que se va a basar la lectura bíblica en esta noche, alabado sea el Señor. Y como dijo mi esposa, el tema de la lección en esta noche es: el Evangelio es luz en medio de las tinieblas, de la oscuridad religiosa, alabado sea el Señor. Así que en esta noche, alabado sea el Señor, yo primeramente quiero orar, hacer una oración por esta clase, alabado sea el Señor, aleluya. Y al mismo tiempo orar por todos aquellos hermanos que están enfermos y por la situación que está sucediendo alrededor del mundo, que es la que nos ha traído a esta forma de dar esta clase en esta noche, de que podamos hacerlo a través de estas redes sociales. Dios sabe todas las cosas y por eso es que estamos aquí, a la voz del Señor. Y vamos a orar de esta manera para que Dios sea que se siga glorificando y Él siga obrando y que tenga misericordia de esta nación, y no solamente de nuestra nación, sino de toda la nación, a la voz del Señor, donde este virus, a la voz del Señor, está haciendo escante, como digo yo, está haciendo mucho daño y está, como dice, matando personas, a la voz del Señor, y que Dios tenga misericordia de ellos. Oremos, hermano. Padre amado y Padre bueno, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor Dios mío, reconociendo que solo tú eres Dios. Padre, en este momento, Dios mío, te alabamos, te glorificamos, Señor Dios mío. Padre mío, yo te presento, Dios mío, mira, Dios mío, a cada hermano, Señor, que se encuentra enfermo en este momento, Dios mío. Tú conoces, Señor, su condición, Dios mío. Tú conoces el lugar donde ellos están, Padre mío. Quizás estén en un lecho, Dios mío, enfermo, Padre mío, en su casa, Dios mío, ahora mismo, debido a esta cuarentena, Padre mío. Pero Dios mío, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú tengas misericordia, Padre mío, y que tu mano, Señor, poderosa, sanadora, llegue, Señor, a aquel lugar donde ellos están, Padre mío, y pongas tu mano, Señor, y los sane de toda enfermedad, de toda dolencia, Dios mío. Padre, mira, Señor, mira esta pandemia que está sucediendo alrededor del mundo, Dios mío. Señor, sabemos que son profecías cumplidas, Padre amado, pero pedimos tu misericordia, Dios mío. Pedimos misericordia por nuestra nación, pedimos misericordia por nuestra familia, Señor Dios mío. Pedimos misericordia por el mundo entero, Dios mío. Que tú te glorifiques, Señor. Que el hombre reconozca, Señor. Que las naciones reconozcan que solo tú eres Dios, Padre mío. Y que tú eres el que tienes el poder, Dios mío, para glorificarte, Dios mío, en medio de esta situación, Dios mío. No importa el virus, no importa la enfermedad, no importa la situación, tú eres el que tienes el poder, tú eres el que todavía estás en tu trono, Dios mío, glorificándote sobre todas las naciones, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. También te pedimos por esta lección que hemos de estudiar. Estamos aquí para estudiar tu palabra, Dios mío. Tu palabra es vida, Señor, Dios mío, vida y poder, Dios mío. Señor, guíanos a través del Espíritu Santo, Dios mío, a tu palabra, Padre mío, para que todo lo que aquí se haga, Señor, todo lo que aquí se hable, sea dirigido por ti, Dios mío, para la gloria y honra tuya, para la bendición, para la edificación de nuestras almas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Alabado Dios, aleluya. Como dije, estamos estudiando, alabado sea el Señor, esta lección en el libro de los Hechos, capítulo 17, alabado sea el Señor, aleluya. Y el pensamiento central de la lección dice así: cuando el Evangelio se predica, las tinieblas de la religión son confrontadas por la luz de Cristo y los hombres pueden ser iluminados con la verdad. Alabado sea el Señor, aleluya. Aquí en ese pensamiento central tenemos dos cosas bien importantes que el Señor dijo. Número uno, que Él es la luz del mundo. Cuando dice en el libro del capítulo 8, verso 12 de Juan, dice, Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que en mí cree no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Alabado sea el Señor. Jesucristo es la luz. Alabado sea el Señor. Y Él dice también que Él es la verdad, dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, alabado sea el Señor, aleluya. Dios le bendiga, hermano Juan. Entonces,
en esta noche pues estudiamos esto y nos vamos al libro de Hechos, capítulo 17. Pero en vez de comenzar en el verso 23, vamos a comenzar en el verso 16, porque ahí vemos el trasfondo de dónde está esta lección. Alabado sea el Señor, aleluya. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo tú eres, Jesús. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaron con él. Y unos decían, ¿qué quería decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, ninguna otra cosa se interesaban sino 26. En decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido
un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén, alabado Dios, aleluya. En esta noche pues tenemos esta lección, alabado sea el Señor, aleluya. Y habla acerca del Evangelio, que es luz en medio de la oscuridad de la religiosa, alabado sea el Señor, aleluya. En esta noche tenemos también a nuestro hermano Juan Lavoy, nuestra hermana Mini, nuestro hermano Juan Lavoy es el copastor de la iglesia, alabado sea el Señor, aleluya. Y lo recibimos aquí para que nos ayude con esta lección en esta noche, alabado sea el Señor, aleluya. Tenemos, alabado sea el Señor, una lección bien interesante que hoy en día hace mucha falta. Porque si vemos, hoy en día el mundo está lleno de religiones. Ahora, esto no es algo nuevo, porque como hemos leído, cuando Pablo llegó a Grecia, a Atenas, allí había, como dice, ellos tenían la costumbre de que ellos tenían muchos dioses. Si usted mira la historia antigua, una de las cosas que yo estudié mucho en la escuela fue la historia antigua, la voz del Señor. Y allí habla acerca de todos estos dioses que estos hombres adoraban. Ellos seguían estos dioses. Y vemos lo que llama la mitología griega, donde ellos creían en unos dioses que a ellos le hacían hasta templos a la voz del Señor. Esa era su forma de adoración hacia esos dioses. Pero en esta noche hablamos de cómo Pablo llega a Atenas. Si leemos el contexto anterior a esto, Pablo llegó a Tesalónica a predicar el evangelio allí en Tesalónica. Llegó a la sinagoga de los judíos en Tesalónica y le predicó, y dice que muchos creyeron y muchas mujeres también creyeron, pero que se levantaron unos judíos, como siempre se levantaban personas que estaban en contra de lo que Pablo predicaba. Entonces cuando allí predicaron y esos judíos se levantaron, hicieron que Pablo tuviera que irse. Entonces Pablo se fue de ahí, de Tesalónica, y llegó a la ciudad de Berea. Allí también él entró a esa sinagoga y comenzó a predicar en la sinagoga de los judíos. Y dice que muchos judíos creyeron, y muchos nobles, muchos griegos, muchos gentiles también creyeron, y muchas mujeres. Pero que también los de Tesalónica, aquellos judíos que estaban causando problemas en Tesalónica, supieron que Pablo había llegado allí, que estaba predicando, también fueron allí a Tesalónica a levantar, como dice, la multitud en contra de Pablo. Ahora, cuando esto sucede, Pablo tuvo que entonces salir de allí, de Berea, dejando a sus compañeros, a Silas y a Timoteo en Berea, y lo llevaron hasta Atenas. Y ahí es donde vemos entonces esta porción bíblica donde Pablo se encuentra en Atenas. Allí él viene y él comienza también a predicar, porque donde quiera que Pablo iba, él siempre llevaba el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ahora, mientras él esperaba a Silas y a Timoteo que volvieran a él desde Berea, que se unieran con él, dice que allí él vio en la plaza a muchos dioses. Vio cómo esta gente estaban envueltos en la idolatría.
¿Por qué? Porque ellos le hacían, a todos los dioses que ellos tenían, ellos le hacían un altar. Entonces, en este altar, pues, de allí es que él vio un nombre que decía al Dios no conocido. Entonces, ese era el Dios que él estaba predicando. Ahora, yo quiero aquí hacer una definición a la voz del Señor. Dice, ¿qué es la religión? La religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o lo sagrado. Las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual. Así, la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o los dioses. Religión puede entenderse de este modo como la acción y efecto de volver a ligar a Dios y a los seres humanos. Es decir, la religión simplemente es cuando usted está practicando una norma religiosa, es decir, una norma, unas doctrinas de acuerdo a las bases de las creencias de esa doctrina. Entonces, pero que el significado religión es volver a ligar, volver a unir o volver a ligar al hombre con Dios o con los dioses, dependiendo en qué dios usted cree. ¿Se ve? Nosotros creemos en un solo Dios, pero estos griegos que habla la Biblia en el tiempo de Pablo, ellos creían en muchos dioses. Ellos tenían su religión, pero su religión, ella es lo que le llaman una religión politeísta, es decir, de muchos dioses. Nosotros tenemos una religión moniteísta de un solo Dios. Porque la misma Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es lo que nosotros enseñamos. Ahora, tenemos que entender una cosa. Nosotros no estamos enseñando religión. Nosotros estamos enseñando a Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Amén. Pablo no fue a Grecia, no llegó a Atenas a enseñarle a estos hombres una nueva religión. Él vino a traer el Evangelio de Jesucristo. Por eso el tema dice, el Evangelio es luz en medio de la oscuridad de la religiosa. Es decir, la religión es solamente una base oscura, no tiene luz. Los hombres siguen la religión simplemente porque muchas tradiciones, muchas creencias falsas. Nosotros no seguimos la religión, nosotros seguimos a Cristo. Y eso es lo que nosotros enseñamos. Pero es por eso que mucha gente a veces no quiere aceptar lo que nosotros enseñamos, porque ellos quieren mantener su religión. Pero nosotros no estamos basados nuestra vida en religión, sino basado en la palabra de Dios y en la relación que nosotros tenemos con Dios. De esa manera es que nosotros vivimos y de esa manera es que nosotros enseñamos. Esa es la manera que un cristiano verdadero tiene que vivir. No a base de religión, sino a base de la palabra de Dios y su relación con el Señor. Amén. Dice, según algunas estimaciones, existen alrededor de 4.200 religiones vivas en el mundo e innumerables extintas. Ahora imagínense, ¿cuántas religiones no hay? 4.200 religiones. Ese es el estimado. Y todavía todos los días siguen saliendo nuevas religiones. Pero por eso es que nosotros predicamos el Evangelio. Porque no es la religión la que va a salvar, es Cristo. Ahora, si usted sigue religión, la religión, usted todavía está en tiniebla.
¿Por qué? Porque la religión es solamente una base de una moral de las personas, pero no dice la misma palabra de Dios que nosotros somos salvos que por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Es solamente a través de Cristo, no es a través de la religión. Y si hay tantas religiones, con tantas personas siguiendo esas religiones, ¿cuántas personas no están perdidas? Porque andan en tinieblas. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy en día. Dice, los tipos de religiones que hay, miren esto. Dice, las religiones asimismo pueden clasificarse según distintos criterios, como su origen, su tipo de revelación o su concepto teológico. La concepción teológica, por su parte, se puede dividir de esta manera. El teísmo, es decir, creer en Dios. Creemos en un Dios. Ahora, el teísmo es que se cree en dioses, cree que hay un ser superior. Ahora, hay, como dice, en el teísmo o en la creencia de Dios, hay otras religiones que creen en muchos dioses. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces dice, el monoteísmo. A este grupo corresponden todas las religiones que asumen la existencia de un solo Dios. En esta categoría se encuentra el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, conocidas también como las religiones del libro. Porque si vemos a ver, el judaísmo tiene como base el Torah o la ley, lo que nosotros conocemos en la Biblia como el Pentateuco. El Pentateuco es la ley de Moisés. Por eso dice el judaísmo se basa en ese libro. El cristianismo nosotros nos basamos en la palabra de Dios, lo que dice en la Biblia, que es la composición del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el islamismo también tiene su libro que es el Corán. Alabado sea el Señor. Entonces el politeísmo dice, son politeístas todas aquellas religiones que creen en la existencia de diferentes dioses. Por ejemplo, las antiguas religiones representadas en la mitología egipcia, greco-romana y nórdica. Y entre ellas también está lo que hoy en día vemos, el hinduismo. Si usted va a India, ellos tienen más de 3000 dioses. Porque para ellos todo es un dios. Pueden pasar hambre y pueden ver una vaca y no tocan la vaca para comérsela porque para ellos esa vaca es un dios. El río donde ellos se lavan, también ellos lo adoran como eso si fuera un dios. ¿Usted ve? Por eso tienen tantos dioses. Eso es lo que llama el politeísmo, porque hay muchos dioses para ellos. Entonces, en el tiempo de Pablo, cuando él llega a Atenas, allí estaba el politeísmo. Estaba la mitología de los dioses que ellos adoraban, entre los cuales estaba lo que decía la mitología, los dioses Zeus, el dios Poseidón, el dios de Hades, aunque la Biblia llama el Hades como el infierno, pero en aquel entonces para ellos Hades era un dios que controlaba lo que llaman el bajo mundo, es decir, después de la muerte había un dios que estaba allí controlando eso. Eso era el politeísmo de ellos, las creencias de ellos en la mitología. Entonces, Pablo cuando se presenta con esto dice, no, pero todo esto es idolatría. Y él se sintió mal con eso. Él no quería, dice que él no quería seguir, que esta gente siguiera en esa ceguera. Es como hoy en día nosotros predicamos el evangelio, no porque nosotros queremos obligar a las personas a que se conviertan a Cristo, sino porque tenemos una verdad que tenemos que dar a conocer.
porque si no esas personas todavía andan ciegos, andan en tinieblas. Yo no sé usted, pero si usted ha caminado de noche en su cuarto a ciegas, en oscuridad, es un peligro, ¿verdad que sí? Porque ¿cuántas personas no se han dado golpes en las piernas por caminar en medio de la oscuridad? ¿Cuántas personas no tropiezan si están caminando en oscuridad? Tropiezan. Pero cuando dice la Biblia, como leía mi esposa, Jesús es la luz del mundo. Amén. Gloria. Entonces, si tenemos la luz, queremos compartir esa luz con el mundo. Entonces, Jesús nos llamó a nosotros a hacer luz en medio de estas tinieblas. Sí, Señor. Él nos llamó y nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Dice que una ciudad no es escondida, está alta en una montaña. ¿Para qué? Para que todo el mundo la vea. Y cuando usted está en casa, usted no enciende una luz y la pone debajo de la mesa, sino que la pone encima de la mesa para que alumbre a todos los que están en casa. Amén. Así nosotros predicamos el evangelio, no porque nosotros queremos que, esta luz es para mí solamente, no. La luz de Cristo es para todo el mundo. Amén. Y por eso la predicamos. Ahora, eso es una de las cosas que leemos en el capítulo 3 de Juan. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces ese es el problema que está pasando hoy en día. Nosotros queremos predicar y enseñarle el camino, darle la luz a las personas, pero las personas están rechazando. ¿Por qué? Y ahí mismo lo dice. ¿Y por qué? ¿Por qué aborrecen la luz? Porque sus obras son malas. Y no quieren entonces dar a conocer que sus obras sean malas. Pero cuando Pablo llega aquí, llega a Atenas, ahí es donde él encuentra esta situación. Entonces, hablando también de las religiones, también encontramos lo que es el panteísmo. Es la creencia de que el universo, la naturaleza y Dios son equivalentes. Es decir, que en todo está Dios y que todo es Dios. Y eso no es así. Hay un creador. Él creó todas las cosas. Él sí llena todas las cosas, pero todas las cosas le pertenecen. Como dice el Salmo 24, de Jehová la tierra y su plenitud. Dice, Él creó todas las cosas, el mundo y los que en él habitan. Cuando vemos la palabra de Dios y vemos las cosas grandes que Dios ha creado, que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3, dice que por la palabra de Dios, por la fe, que entendemos que por la palabra de Dios el universo fue creado. ¿Usted ve? Creemos eso. No es que en todo es Dios, no, sino Dios es sobre todas las cosas. Estas situaciones que están pasando en día, Dios tiene el control, Dios sabe lo que está pasando. Por eso lo profetizó casi 2000 años atrás. El libro de Mateo, capítulo 24. Pero la gente a veces no quiere escuchar la palabra de Dios. Quiere vivir a su manera. Entonces, hay otro teísmo que dije, el no teísmo, o lo que yo llamo el ateísmo. Se llama ateos. Dice que implica la no creencia de entidades divinas, es decir, no creen en ninguna clase de Dios, pues se trata de corrientes espirituales que conciben la divinidad de una manera distinta, como es el caso del budismo, por ejemplo. Ahí encontramos el budismo, el confucianismo y sobre todo el ateísmo. Cuando una persona predica, como el hermano Juan, que siempre está predicando en las calles, el hermano Minín, se encuentran con tantas diferentes clases de personas. Y a veces queremos predicarle y a veces decimos, pero nos irá a creer. Porque hay personas que son ateos, dice que no creen en Dios. Hay otros que creen en Dios, pero a su manera, y no quieren aceptar la palabra de Dios. ¿Usted ve? Y hoy en día aquí en Estados Unidos es una nación donde hay tantas diferentes religiones. Wow.
Aquí se encuentra el hinduismo, aquí se encuentra el budismo, Yes. el confucianismo. Tenemos tantas religiones y nosotros encontramos con esas personas en las calles. Pero aún así tenemos que predicar el evangelio porque entendemos que ellos están en tinieblas y nosotros queremos guiarlos a la luz de Cristo. Porque es lo único que los va a sacar a ellos de su oscuridad religiosa, Amén. donde ellos están andando en tinieblas. Entonces, hermano, ¿usted tiene algo que decir? ¿Quiere algo decir? Hermano Juan. No me digo nada. Amén. Dios les bendiga. Amén. Estamos oyendo esta escuela bíblica por medio de online en esta noche. Dios les bendiga a los pastores, Dios bendiga a la iglesia Fuente de Vida, Dios bendiga a todos los pastores en general, a los misioneros, el de Juan Lavoy, el cual persevera en la iglesia Fuente de Vida, copastor de la iglesia, su pastor Antonio Martínez, y Sonia Martínez. Dios bendiga a nuestro pastor, su esposa y su familia, alabanza al Señor, y Dios bendiga a este medio nuestro, hace Señor esta hermosa noche. Quiero hablarle un poquito del tema y del pensamiento central en esta hermosa noche. Voy a seguirle el mismo hilo del hermano Johnny. Dice: el evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Pues el Señor, verdaderamente, pues nosotros en un tiempo estábamos igual, ¿verdad? Andábamos en una oscuridad, pero un mensaje por medio de alguien que nos habló de la luz que es Cristo, ¿verdad? Nos habló del sacrificio que hizo Jesucristo y que Cristo es la luz, que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad. A veces, Señor, como dice 8:32, conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Pues venimos a los caminos del Señor, hemos pasado de muerte a vida, porque el que está en oscuridad, como estaba hablando el hermano Johnny, pues estamos estamos completamente fuera de la luz, pero Dios en su misericordia nos trajo a la luz y ahora pues nosotros predicamos que Cristo es la luz, que Cristo es la verdad, que Cristo es la puerta, como dice el pensamiento central aquí. Cuando el evangelio se predica, las tinieblas de las religiones son confrontadas por la luz de Cristo y los hombres pueden ser iluminados con la verdad. ¿Ve? Aquí podemos ver, ¿verdad?, que cuando es confrontada con la luz, los hombres, pues, cuando los hombres son confrontados, ¿verdad?, y se le habla de la palabra de Dios, de Cristo, que Él es la luz, y ellos ponen atención, entonces cuando vienen a los caminos del Señor, pasan de muerte a vida, porque cuando el hombre no está en la luz, está en tinieblas. Y si cuando se nos habla la palabra y venimos a los caminos del Señor, entramos a la luz verdadera, porque Cristo mismo dice, ¿verdad?, que Él es el camino de la vida. Y si vamos a ver, ¿verdad?, hay muchos testimonios de mucha gente que andaban completamente en la tiniebla, pero Dios en su misericordia abrió sus entendimientos, sus conocimientos, y ahora testifican que Cristo los cambió, los transformó y nos dio vida. Ahora, Señor, como también, ¿verdad?, hay miles o millones de gente que andamos en la luz, pero hay también millones y millones que andan en las tinieblas, y por eso traemos esta escuela bíblica por medio de este mensaje, para que el mundo que está viendo y está oyendo este mensaje o esta escuela bíblica pueda entender y conocer que tan solamente un solo camino, hay una sola verdad, y Cristo es la luz, Cristo es la esperanza de cada ser humano. La religión hasta el día de hoy no salva, sino que condena, porque cuando todos los que mueren, yo ahorita estaba oyendo las noticias, y entonces estaba viendo cómo los sacerdotes están confesando a la gente por medio de los carros, ¿verdad? Ahí está la ignorancia de la religión, porque el hombre no tiene que confesarse, tan solamente hay uno que puede perdonar el pecado, que se llama Jesucristo. Y usted se confiesa con Cristo, usted es salvo, y usted ha pasado de muerte a vida. Por ese hombre, aleluya, tiene que arrepentirse igual que usted y que yo. Es un hombre igual que usted y que yo, que necesita arrepentimiento, porque Dios no hace excepción de personas. Porque haya estudiado, eso no tiene nada que ver. El doctor tiene que arrepentirse.
El maestro tiene que arrepentirse. Y todos los abogados, los ingenieros, todos tienen que arrepentir y convertirse para entrar a la luz. Pero si ellos no vienen a la luz, pues están en las tinieblas y cada día se hunden más en las tinieblas. Como dice en el capítulo 1 de Romanos, ¿verdad? Cuando no entendieron la luz, que Dios los entregó a la oscuridad. Pero en esta noche le decimos, amado amigo, que Cristo es la luz para ti. Amén, gloria. Y para todos aquellos que todavía no han venido a la luz, pueden venir en esta noche y reconocer a Jesucristo como Salvador. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, nuestro hermano Johnny con nosotros. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios bendiga al hermano Juan, a la voz del Señor, aleluya. Y Amén. seguimos hablando acerca de lo que es la religión, porque aquí es un contraste entre el evangelio y la religión. Amén. El contraste que hay es que, como decía el hermano Juan, la religión no salva. La religión lo que hace es condenar. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que por las obras que ellos hacen o por las creencias que ellos tienen van a llegar al cielo. Pero no, si no tienen a Cristo, si no tienen el evangelio de Jesús, si no aceptan este evangelio, no llegarán al cielo. ¿Sí? Por eso es que Cristo mismo dijo que hay un solo camino. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. No hay otro camino hacia el cielo, no hay otro camino hacia la vida eterna, no hay otro camino que nos pueda salvar. No es la religión, es Cristo Jesús. Él es el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él nació en un pesebre. Él podía venir aquí como rey de reyes, señor de señores, y tomar control sobre todas las naciones, porque él tiene el poder. De ellas son. Él es el que tiene el poder para hacerlo. Él creó el universo, él creó esta tierra. Como dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él tenía el poder para hacer eso, pero no. Él nació en un pesebre. Wow. Humildemente, en una mujer llamada María, que muchos católicos hoy veneran. Ella era un vaso que Dios usó solamente para él llegar al mundo. Pero ¿qué pasa? Que la gente hoy en día la adoran, la idolatran como si ella fuese un Dios. Y creen que a través de ella pueden llegar a Dios. No, es a través de Jesucristo. Solamente a través de Cristo que se puede llegar al cielo. Entonces, no es que nosotros no amemos a la hermana María, la tenemos como hermana en Cristo. Amén. Sí, Señor. Pero ella simplemente fue un vaso. Y yo digo esta palabra y a muchos quizás no le va a gustar. Pero si ella no se arrepentía y reconocía a Cristo como el Dios verdadero, ella también se perdía. Como se perdería todos aquellos que andan en una religión falsa, andan en tinieblas. Pero ella también estuvo allí. Cuando descendió el Espíritu Santo, en aquel día de Pentecostés, ella estaba allí con aquellos apóstoles. Ella también tuvo que recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hay que idolatrar? No, solamente dice que hay que tener solamente a Dios, solamente adorar a Dios. El mismo Jesús le dijo a Satanás, solamente a tu Dios adorarás y a él servirás. No hay otro más, no hay ídolos, no hay forma de uno decir, mire, ¿cómo yo voy a adorar a una imagen que yo mismo creé, que yo mismo formé? ¿Cómo yo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a decir que ese Dios, yo la creé, yo la formé, yo soy mayor que la imagen? Y muchas personas hoy en día adoran imágenes. Wow. Esa es la falsedad de la religión. Esa es la falsedad que Pablo vio en Atenas. Él dice, ustedes adoran dioses que ustedes mismos están formando. Ustedes mismos los están formando, ya sea de oro, plata, piedra, ya sea de la manera que ustedes los tengan. Ustedes mismos los forman y ahora ustedes lo adoran como dioses. No es por es la imaginación falsa del hombre. Y la idolatría es el pecado más grande, es el pecado mayor. Digo, ¿por qué?
Porque el primer mandamiento que Dios le dio a Moisés, no tendrás dioses ajenos fuera de mí. No harás imágenes, no te postrarás delante de ellas para adorarlas. Y eso es lo más que las personas hacen hoy en día. Y esa es muchas de las bases de la religión. Nosotros no es que odiemos a las personas, nosotros es que no aborrecemos a esas personas porque queremos que vengan a la luz de Cristo. Pero tenemos que le traemos el Evangelio. Gloria a Jesús. Ahora, quiero traer, como dice, un pequeño definiciones de lo que es el Evangelio. Alabado sea el Señor. Porque a veces muchas personas, especialmente aquellos que andan en una religión falsa, a veces no entienden lo que es el Evangelio. Muchos católicos ni siquiera leen la Biblia. Usted sabe lo que es decir, yo soy católico y no llegar ni siquiera a la iglesia. Soy católico por la tradición, porque mi abuelo era católico, mi abuela era católica, mi mamá era católica, mi papá era católico. Entonces yo soy católico. Pero ni siquiera llega a la iglesia. Ni siquiera tiene una Biblia para leerla. Y aquellos que muchos tienen, ni siquiera la leen porque allá le dicen no lea la Biblia porque te puedes volver loco. Porque tú no la puedes entender. No la lean. Nosotros somos los únicos que entendemos la Biblia. Por eso te la explicamos. Y lo único que siguen es el catecismo que le enseñan en la Iglesia Católica. Otros, que son unas religiones falsas también, pues siguen lo que le enseñaron allá. El budismo, el hinduismo, creyendo en diferentes dioses. Usted sabe lo que es la ignorancia de creer que una vaca sea un dios. Cuando la vaca nace de otra vaca. O creer que un pedazo de palo usted la moldea y le dice, este es mi Dios. O el sol, la luna. O con muchas religiones de nativos donde ellos dicen, no, el sol, la luna, las estrellas. Y decir, pero nosotros no adoramos eso. Esos son creaciones. Nosotros adoramos al Creador, al que creó todas esas cosas. Amén. ¿Por qué adorar las criaturas cuando podemos adorar al Creador? ¿Por qué tener relaciones así con las criaturas cuando nosotros podemos tener una relación personal con el Creador? Amén. Aleluya. Y al mismo tiempo tener a través de Jesucristo la salvación del alma. Amén. Porque como vamos a estudiar la lección más adelante, Dios ha determinado que en un momento dado va a haber un juicio. La Biblia dice en el libro de Hebreos que está establecido al hombre que muere una vez y después de esto el juicio. Yo sé que con la pandemia que está pasando mucha gente le tiene miedo a la muerte. Pues si no tienen a Cristo, ¿cómo no le van a tener miedo a la muerte? Porque muchos de ellos no saben qué espera después de la muerte. Pero nosotros no le tenemos miedo a la muerte, porque nosotros tenemos una seguridad en Cristo Jesús de que después que morimos no es cuando termina la vida, es cuando la vida comienza, porque ahí viene la vida eterna. Ahora, aquellos que no tienen a Cristo van a pasar una eternidad fuera de la presencia de Dios en un lugar de condenación, porque eso es lo que nos enseña la palabra. Pero para eso apareció Cristo, para salvar al hombre, para salvar, como dice, lo que se había perdido. Sí, Señor. El hombre está perdido sin Cristo, anda en tinieblas, pero dice que el Evangelio es la luz que saca al hombre de esas tinieblas. Amén. Pero es cuando el hombre lo acepta. Si el hombre lo rechaza, seguirá andando en tinieblas. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Dice, el término evangelio proviene de un vocablo griego que significa buena nueva. ¿Sabe lo que decir buena nueva? Algo bueno. Hoy en día lo único que escuchamos a través de la radio, televisión y las redes sociales son malas noticias. Gente muriéndose, terremotos, guerra, rumores de guerra.
tantas cosas que están sucediendo, son malas noticias. Y muchas personas caen en depresión, muchas personas desesperadas, muchas personas que los otros días estábamos viendo un video, mi esposa lo vio, dice, de un hombre que se suicidó. ¿Por qué? Por el coronavirus. Porque ya no sabía ni qué hacer, se quedaba en una situación tan deprimida que él dice, yo me voy a morir, mejor me tiro por la ventana de un edificio. Y cae al suelo explotado, muerto. Dicen Cristo. ¿Qué le pasa? Se perdió. ¿Por qué? Porque se desesperó de tal manera que ya no podía aguantar la situación. Y se fue sin Cristo y sin esperanza. Y hay personas que están pasando por todo eso hoy en día. Pero esas son malas noticias. El evangelio son buenas noticias. Amén. Son buenas noticias porque nos dan una esperanza que el mundo no tiene. Sin Cristo no tiene esa esperanza. Dice la Biblia que nosotros tenemos esa esperanza viva. Amén. Y no solamente eso, hermanos, tenemos la esperanza de que si morimos, nos vamos con Cristo. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Eso es algo grande, maravilloso. Tener esa esperanza de que aún, es más, él deseaba a veces morirse. ¿Por qué? Porque él decía que el estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Amén. El estar presente con Jesús, con el creador del universo, estar ahí delante de su presencia. Eso era lo mejor. Pero él decía, estoy en estrecho, no sé qué hacer. Quisiera seguir predicando el evangelio, pero quisiera estar con el Señor. Gloria. Sí, Señor. Estaba dividido dentro de sí. Dice, Señor, desearía estar contigo ahora mismo. Pero como el Señor lo tenía predicando, pues él tenía que seguir predicando. ¿Cuántos de nosotros no desearíamos estar con el Señor ahora mismo y evitar todo esto que está pasando? Pero un día, no muy lejano, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Amén. Aleluya. Y aquellos que son de Cristo, la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en las nubes y estaremos con Él para siempre. Amén. Eso es lo grande y lo maravilloso. Eso es lo que estamos esperando. Que suene esa trompeta y nosotros seamos levantados. Pero mientras estamos aquí, tenemos que predicar el evangelio. Amén. Tenemos que amar a las almas. Tenemos que buscar la manera de que ellos se salven. ¿Para qué? Para que conozcan a Cristo. El evangelio de Jesucristo es lo que hace la diferencia en el mundo hoy en día. Son las buenas nuevas, alabado sea el Señor, que nosotros predicamos. No es en vano, hermanos. No es en vano lo que se predica. Dice, y hace referencia al relato de la existencia, los milagros y la vida de Cristo. Dicha historia se encuentra narrada en 4 libros conocidos por el nombre de los autores, alabado sea el Señor, aleluya, y que forman parte del Nuevo Testamento. Así que nosotros predicamos de la palabra de Dios. Cuando hablamos de los evangelios, estamos hablando de esos 4 libros que hablan de la vida de Jesús aquí en la tierra, el ministerio de Jesús aquí en la tierra, los milagros que él hacía, Amén. cómo Jesús andaba y predicaba, cómo él enseñaba, alabado sea el Señor. Y Él nos dio ese evangelio para que nosotros hoy en día siguiéramos la obra que Él comenzó. Amén. El hermano Juan es un hombre que se va a predicar el evangelio en diferentes partes. Donde quiera que él pueda, él predica. Va a hospitales, él predica. Va a las calles, predica. Va al supermercado, él predica. Y cuando Dios lo lleva a otros lugares, a otras naciones, pues él predica. Díganos, hermano, experiencia que usted ha tenido así. Amén. Dios le bendiga mucho. Amén. Gracias al Señor. Una de las experiencias más hermosas que tuve fue cuando fui a Panamá a predicar. Estuvimos 8 días allá en Panamá y
y allí pues Dios se glorificó. Cuando llegamos a Panamá, pues en el aeropuerto tuve una dificultad porque llevábamos aproximadamente como 8 maletas de ropa, y allí pues le dijimos al que nos iba a buscar que trajera una guagua grande para que nos ayudara a llevar el equipo, pero él apareció en guagua pública. Y entonces la cuestión fue que cuando tratamos de que nos alquilaran una guagua, pues si no era con una visa que tuviera como de un banco, pues no querían de comercial, no querían alquilarnos la guagua, y estuvimos luchando y luchando. Y el pastor Felipe Maisonet, que se buscó y tenía una visa, y gracias a Dios que nos alquilaron ese vehículo, gloria a Jesús. Pero como eran tantas maletas y éramos como aproximadamente 7 personas, íbamos, ¿verdad? Como dicen por ahí, como salchicha en pote, íbamos pinchados al Señor. Y cuando llegamos era aproximadamente a 2 horas o a 4 horas de camino, o 6 horas, ¿verdad? Era bien lejos, pero gracias a Dios que cuando llegamos allá, inmediatamente al otro día, pues nos fuimos por las urbanizaciones a hacer trabajo personal y a invitar que teníamos cultos y que teníamos ropa para los niños. O sea, Señor, eso fue un sábado, y dice que cuando fuimos ese día, la gente no cabían de tanta gente que fueron, los niños, los papás con los niños, y bueno, tenían que ver, ¿verdad?, cómo la gente se aglomeraron allí, y hicimos un culto evangelístico y le dimos la ropa a aquella gente. Pero también, ¿verdad?, vimos cómo Dios empezó a trabajar, ¿verdad?, que aquella gente se convirtieron. Nos ganamos, en 8 días nos ganamos aproximadamente 92 personas para Cristo, ¿verdad? Y los trabajos personales que hicimos, ¿verdad? Y vimos la gloria de Dios cómo se manifestaba. También en Santo Domingo tuvimos una experiencia bien grande, el primer viaje, ¿verdad? El cual pues hermana Mercedes, que yo creo que muchos hermanos la conocen, la Mercedes Cueva, nos invitó para Higüey, allá donde había una hermana que tenía un problema, gloria a Dios, y allí también tuve una experiencia bien grande, gloria a Jesús, ¿verdad? Que hermana Mercedes luego pues lo testificó ahí en la iglesia, gloria a Jesús, el cual pues, para hacer corto y entregar al hermano Johnny, ¿verdad? El problema que tenían era que el esposo le había hecho un pacto con el enemigo, gloria a Dios, ¿verdad? En su religión parece, ¿verdad? Para que le diera dinero, pero que fue cuando el enemigo vino a confrontarlo para que él le entregara su alma, él se retiró para atrás, y entonces pues todo aquel dinero que el enemigo le había dado se había completamente se había desaparecido, y tenían problemas con los cogedores, gloria a Dios, y lo estaban buscando a él para matar, porque como dicen en Puerto Rico, a cada santo le dio una vela, y lo estaban buscando para cobrarle. Y así pues, alabado sea el Señor, cuando nosotros llegamos allí, inmediatamente nos tiramos de rodillas y pegamos a orar y a clamar a Dios, y luego hicimos un culto, y allí ellos se reconciliaron, alabado sea el Señor, y ellos pudieron vender la casa y pagar todas las deudas, y Dios se glorificó en especial allí, en aquel hogar, ¿verdad? Vemos como Dios también se glorificó en ese primer viaje a Santo Domingo. Así que Dios les bendiga, alabado sea el Señor. Y dice que cuando nosotros salimos, Dios anda con nosotros. El que anda con nosotros es poderoso que nuestro enemigo. Gloria a Dios. Y por eso tenemos la victoria, que es que salimos y predicamos el Evangelio de Jesucristo. Esa es la única luz, la única esperanza para nosotros. Cristo, el camino y la vida. Nuestro hermano Johnny con nosotros. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios siga bendiciendo a mi hermano Juan, a la voz del Señor. Aleluya. Con esa experiencia que él ha tenido. La gloria es para Dios. El hermano Billy Graham dijo estas palabras: hay miles de religiones, pero solo un evangelio. Alabado sea el Señor. Hay miles de religiones, pero hay un solo evangelio. Nosotros tenemos ese evangelio. Cristo nos dejó ese evangelio para predicarlo. Amén. No es la religión lo que predicamos, es el evangelio de Jesucristo. Y como dije, el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Amén. Lo que Cristo predicó. Mira lo que el Señor dijo en Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Eso es lo que es el Evangelio. El Señor mismo dice que fue ungido. Por eso se le llama Jesucristo. Cristo es ungido. Los judíos esperaban el Mesías, que también es ungido. En hebreo es Mesías. En griego es el Cristo. Por eso dice Jesucristo. Cristo era ungido por el Espíritu Santo para hacer esta obra. ¿De qué? De predicar las buenas nuevas. De dar vista a los ciegos. Libertad a los que estaban oprimidos. A sanar a los quebrantados de corazón. A todos aquellos que estaban cautivos, ponerlos en libertad. Por eso cuando vemos el ministerio de Jesús aquí en la tierra, vemos como Él sanaba a los enfermos. A los ciegos, ¿cuántos ciegos Él no le dio la vista? ¿Cuántos, a la voz del Señor, paralíticos Él no levantó? ¿Cuántos endemoniados Él no libertó? ¿Te ves? Eso fue el ministerio de Jesús. Pero una cosa que yo he aprendido es que ese ministerio, nosotros como iglesia, somos los que continuamos esa obra. Amén. Una cosa que yo aprendí es que cuando usted habla de una persona como cristiano, un verdadero cristiano, la palabra cristiano viene de ¿qué? De un seguidor de Cristo. Ahora, si usted es un seguidor de Cristo, usted es un cristiano. Y usted también es ungido por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Y el decir que somos ungidos es porque hemos recibido el Espíritu Santo para predicar ese Evangelio. Eso se ve cuando sucedió en el día de Pentecostés. Los apóstoles que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo le había dicho a ellos que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Aleluya. Y les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. ¿Se ve? Nosotros no estamos solos. Estamos predicando el Evangelio, pero nosotros, como decía el hermano Juan, no estamos solos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros para predicar este Evangelio. Ahora, seguimos. ¿Qué es el Evangelio? Mira lo que se define bien claro con la palabra Evangelio. Dice, el Evangelio es el poder de Dios que toma a un ladrón y lo convierte en una persona honesta. Amén, aleluya. Es decir, como dice el coro, el que robaba Ya no roba más. Ahora trabaja honestamente para ganar su diario vivir. Eso lo hace el Evangelio de Jesucristo. Amén. Cuando la persona lo recibe y lo acepta. Dice, el Evangelio es el poder de Dios que transforma a un asesino en alguien con un corazón lleno de amor. Alabado sea Dios. Amén. Es decir, ni aún el pecador más grande, el pecador más grande puede ser cambiado por el Evangelio de Jesucristo. Por eso dice que es la luz, el Evangelio es la luz que saca de la oscuridad, de las tinieblas. El Evangelio es el poder de Dios que toma un hombre o una mujer caídos, levanta a esa persona y lo hace pura como un ángel. El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios que puede cambiarlo a usted. Amén. Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Es decir, a todos los demás, a todas las demás razas.
Alabado sea el Señor, aleluya. Aleluya. Porque en Cristo no hay acepción de personas. Dice, después de 2000 años, el Evangelio no ha perdido nada de su antiguo poder. Mucha gente dice, no, pero ya Dios no sana, Dios no hace milagros. Entonces esa persona no tiene el Evangelio de Jesucristo. Dice, es tanto el poder de Dios para salvación hoy como lo fue cuando se lo predicó por primera vez. Puede vencer todos los obstáculos y romper todas las barreras. El pecado no es obstáculo, ya que aún en los extremos de desesperanza y degradación, el Evangelio florece porque lleva consigo la abundante gracia de Dios. Es decir, nosotros no predicamos que usted se salva por sus obras, es por la gracia de Dios. Amén. Es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No es por lo que el hombre hace, no es por lo que el hombre, no es por los méritos del hombre, no es por las obras del hombre, sino por la fe que el hombre tenga en Jesucristo. Eso es el Evangelio. Entonces, la gracia de Dios es esa, es un regalo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Esa es la gracia de Dios. Amén, gloria a Dice que el amor de Dios es tan grande, hermano, que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Dice, en esto consiste el amor de Dios. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Amén. Dice, aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow. Dice, el Nuevo Testamento insiste en que somos salvos por creer en el Evangelio. Si usted cree en el Evangelio, será liberado de castigo y el poder del pecado, aquí y ahora, y cuando esta breve vida termine, irá al cielo. Si no cree en el Evangelio, estará perdido en las tinieblas de afuera. Cualquier cosa que determine nuestro destino eterno, sin duda merece que la estudiemos con mayor atención. ¿Qué es entonces el Evangelio de la gracia de Dios? Si la Biblia enseña que somos salvos por creer el Evangelio, ¿qué es lo que debemos creer? Pablo señala en 1 Corintios 15, 3 y 4, dice así: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ese es el Evangelio. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero no se quedó allí. Él resucitó al tercer día y dice, y está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué es lo que hace allí? Intercediendo por nosotros. Aleluya. Cuando una persona, un cristiano peca y se arrepiente, porque lo importante de esto es el arrepentimiento. Amén. Porque si no se arrepiente, si sigue el pecado, se va a perder. Pero si una persona peca y reconoce su pecado ante Dios y lo confiesa, Jesucristo está allí, diciéndote al Padre, mira, Aquí está, mira mismo. mira mis heridas. Aleluya. Yo di mi vida por él. Mi sangre lo limpia de pecado. Amén. Porque eso es la diferencia que hace a un cristiano. Que cuando usted se arrepiente y usted acepta a Cristo como su Salvador, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera es Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, mire lo que Pablo está enseñando a estos hombres aquí en Atenas. Cuando él le dice, pero cuando dice,
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle llevado de los levantados de los muertos. Es decir, que para poder ser salvos tenemos que recibir a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Pero tenemos que, dice, arrepentirnos. Cuando Pedro predicó en su primer discurso, que los hombres aquellos decían, ellos se compusieron de corazón, ellos sintieron dolor, pero no se quedaron ahí. Porque no es decir, oh, yo me arrepiento porque yo sentí dolor. El arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de vida. Amén. Entonces, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno que en el nombre de Jesús. Tenían que arrepentirse. Ahora, en el segundo discurso dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Te ve? Esto es lo que Pablo le está diciendo a estos atenienses. Dice, ustedes lo han hecho mal, están viviendo en idolatría. Es como muchas personas hoy en día aquí, con tantas religiones, están viviendo en idolatría. Están viviendo en oscuridad, están viviendo en tinieblas. Y nosotros le presentamos la luz de Cristo. Pero para hacer eso tienen que recibir a Cristo, tienen que arrepentirse y convertirse a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios estableció un tiempo para el juicio. Va a venir juicio. Mucha gente dice, esto del coronavirus es un juicio de Dios. Los temblores son un juicio de Dios. Todo es un juicio de Dios. Si ellos supieran lo que verdaderamente va a ser el juicio de Dios, ni siquiera dirían eso. Amén. Cristo mismo dijo que esto solamente era. Entonces, ¿qué sucede? Que si este es el principio de dolores, imagínense, es como la mujer cuando va a dar la luz, comienza a sentir los dolores, ¿verdad que sí? Y entre más se acerca el alumbramiento, más aumenta el dolor. Y cuando aumenta tanto el dolor que ya la mujer dice, no puedo más, tengo que ir para el hospital. ¿Verdad que sí? Es cuando más duele. Y ahí es que entonces tiene que dar a luz. Pues así está la naturaleza, así está la situación. Está aumentando los dolores, pero todavía no ha llegado el alumbramiento. Todavía Cristo no aparecerá en gloria porque está pasando solamente el principio del dolor. Pero la Biblia dice que cuando veamos todas estas cosas, a los creyentes, a los que sirven a Cristo, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Aleluya. Para que así la iglesia no tenga que pasar por lo que es la ira de Dios sobre esta tierra. Así que el que quiera salir de esas tinieblas tiene que venir a Cristo. Es de la única manera, creer a Cristo. Como Pablo le dijo a aquel carcelero de Filipos, cuando él le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano Juan, ¿usted tiene algunas palabras? Y así terminamos. Amén. Dios le bendiga nuevamente. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Verdad? Estábamos hablando sobre los acontecimientos y también, ¿verdad? Cuando yo voy a las prisiones y el primer día que fui a la prisión, pues me dieron, hermano Juan, usted va a llevar el mensaje. Y yo dije, pues está bien, amén. Y esas son, cuando nos dicen a mí que voy a llevar el mensaje, no, eso es como de momento. Porque algunas veces mi esposa va, se pone mal, o se va la hermana y se pone mal, pues me señalan a mi hermano Juan, usted es el que va a predicar. Amén. Y entonces, pues, ese día, pues yo prediqué el mensaje, habían 17 presos. Y bueno, confiando en el Señor, ¿verdad? Porque eso es nuestra confianza en el Señor y Él es el que hace el Señor. Y cuando hacemos el llamado,
pues yo creía que ninguno se iban a convertir, pero para decirle la verdad que todos los 17 recibieron a Cristo. Gloria a Dios. Entonces, Señor, aleluya, ¿verdad? Para hacer el primer comienzo de primer día de predicación, pues aquella gente, todos recibieron a Cristo, ¿verdad? Pasaron de las tinieblas A la luz. a la luz. Amén. Gloria a ¿Verdad? Dios. Aquí vemos, ¿verdad? Cómo aquellos presos, a pesar de que estaban allí presos, ellos pudieron entender que ellos necesitaban pasar de muerte a vida y necesitaban, ¿verdad?, tener a Cristo como luz en su corazón, porque lo importante es, aleluya, que en el hombre hay un vacío que el hombre lo trata de llenar, como estamos hablando, hermano Johnny, en tantas religiones, en tantos dioses, pero tan solamente hay uno Amén. que llene ese vacío que se llama Jesús. Gloria a Dios. Como dice el tema, el evangelio es luz en medio de la oscuridad, de la religiosidad, ¿verdad? La religión, vuelvo y repito, no salva, el que salva es Cristo. Amén. Porque nosotros mismos venimos de la religión. La religión, si hubiéramos muerto ahí, ¿cómo es? No íbamos a un lugar bueno, sino un lugar malo, porque íbamos hacia abajo, no hacia arriba. Pero ahora, nosotros, la esperanza de nosotros es que Cristo viene y nos vamos con Él. Si morimos en Cristo, una esperanza viva para nosotros. Así que Dios les bendiga. Dios bendiga a bueno, Johnny. Amén. En todo el mensaje, ¿verdad? Y esta escuela bíblica. O sea, Señor, Dios bendiga a la iglesia, los pastores, aleluya, los evangelistas, los misioneros. Y así pues, les dejamos estas palabras adelante del Señor, confiando en el Señor. Nosotros los cristianos no podemos tener miedo por lo que está pasando. Como dijo el hermano, son principios de dolores, ¿verdad? Que como dice la palabra, el guío por lo mío, porque la elección se acerca. Así es que esto tiene que suceder para que también la iglesia se prepare. Los que no se han convertido, que se conviertan. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuestro hermano Alabado Jesús, santo de Jesús. Te adoramos, alabado Dios, aleluya. Que lo culminamos ahora, como dice el día. Mi esposa va a culminar este estudio, alabanza al Señor, esta oración. Gloria. Vamos, Gloria a todos. Jesús, aleluya. ¿Cuál te va a Gloria a cantar? Nosotros te vamos a Jesús. ayudar. Te adoramos, Dios. Vive Jesús, Este es el aleluya. Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico.